Hola mis estudiantes, ¿cómo están? Una clase más para el tercer año de edificación en el ramo de cubicación. Cubicación. ¿Qué veremos hoy día? Hoy día veremos como objetivo los conceptos de cubicación y la aplicación de estos mismos. Si hacemos un resumen de lo que hemos ya analizado, hemos visto unidades lineales, es decir, que van en una sola dirección, longitudes, líneas, largos podríamos decir. También hemos analizado lo que son las superficies o áreas, las que están involucrados dos direcciones, un largo y un ancho. Y todo lo que cubre esa superficie se puede calcular y determinar para los futuros ejercicios que vamos a hacer en cubicación. También hemos analizado en conjunto lo que tiene que ver con el volumen, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con las tres dimensiones, largo, ancho y espesor. Esas tres unidades de medida, por llamarlo de alguna manera, vamos a hoy día a empezar a aplicarlas directamente ya a lo que es la cubicación. Antes de eso, vamos a entender conceptos como qué es la cubicación, qué es la cotización de materiales y qué es lo que es la cotización de mano de obra. Esos tres conceptos son importantes hoy día aprenderlos y manejarlos. Pero antes de entrar en materia, vamos a hacer un resumen de lo que era una longitud, ¿ya? Una longitud o una línea, ¿ya? Que tiene que ver con la medición, en este caso, podría ser solamente de un largo, solamente de un ancho y solamente de un espesor. Es decir, está relacionado con una dimensión. Podríamos también llamarlo unidimensional. Unidimensional. ¿Ya? Es decir, que si yo tomo esta medida y la mido, me va a dar, por ejemplo, 2 metros. Recuerda siempre ponerle el apellido a la cifra, al número, para identificarlo de qué estamos hablando. En este caso, de metros. ¿Ven? Esto yo lo puedo medir desde esa dirección hacia allá o de esta dirección hacia acá. De donde la mida, da lo mismo, va a medir 2 metros igual. Estamos hablando de una dimensión. Sin embargo, cuando hablamos al área o superficie, estamos hablando de dos dimensiones. Acá está, como pueden ver, estaríamos hablando de dos dimensiones. Y en este caso estaría involucrado un largo y también un ancho. Entendíamos que el largo es la medida más grande, el ancho la medida intermedia y el espesor la medida más pequeña. No nos olvidemos como definición pedagógica. Y aunque es definición pedagógica, tiene lógica técnica. La medida más grande entonces es el largo, la medida intermedia es el ancho. Pero si pueden ver ahí solamente hay dimensiones y no me indica qué. Vamos a ponerle las unidades de medidas. Y en este caso vamos a usar el centímetro, ¿verdad? La diferencia, y como recordamos que en el caso del área, las dimensiones deben estar en la misma unidad. La misma unidad. Es decir, centímetro con centímetro. ¿Ya? No podemos combinar unidades de medida. Vuelvo a repetirlo. La repetición es la madre de la retención. No puedo mezclar unidades de medidas. Definiendo qué es lo que es el 5, es una cifra, es un número, es un indicador numérico. Sin embargo, cuando queremos determinar qué es esto, es un conjunto, el apellido, por así decirlo, en este caso la unidad, me determina de qué estamos hablando. En este caso son 5 centímetros. Ah, son 5 centímetros de medidas o distancia. ¿Ya? Yo por si hiciera 5 manzanas, serían 5 frutas. Por eso yo le llamo el apellido, para entenderlo de alguna manera, es para identificar de qué estamos hablando. Por lo tanto, aquí tenemos dos unidades y esto le llamamos área o superficie. ¿Ya? Y aquí estamos hablando normalmente de una figura geométrica. Geométrica. ¿Ya? Toda vez que tenemos
un elemento que tenga dos dimensiones, estamos hablando de una figura geométrica. Acá arriba estamos hablando de una línea o de una longitud. ¿Hasta ahí todo bien? Excelente. Vamos al repaso, estamos repasando. Y ahora vamos a irnos a este elemento que es un cubo o un cuerpo. Ya, cuando tenemos las tres dimensiones, vamos acá y también deben estar en las mismas unidades de medida. Ya no puedo trabajar metros con centímetros y milímetros. Tengo que, obligadamente, transformar las otras unidades a una de estas. Generalmente trabajamos por el metro dependiendo de la dimensión del elemento que estamos nosotros trabajando. Si un elemento chico, podemos trabajarlo en milímetros. Si es un poquito más grande, lo podemos trabajar en centímetros. Pero si es demasiado grande, con la que nosotros trabajamos construyendo casas, esas deben ser trabajadas en metros, ¿ya? Con el fin de que la medida sea lo más reducida y más manejable y no nos permita errores en el cálculo. Se nos pierde un 0, un 1, qué sé yo, me queda una medida que no tiene relación a la realidad en la que estamos trabajando. Vamos a poner aquí, vamos a trabajar en milímetros para entender la idea. Aquí tenemos 1000 milímetros, aquí tenemos, vamos a suponer que no es un cuadrado perfecto, sino que otra figura, y vamos a suponer acá que tiene 1500 milímetros, y acá le vamos a poner que tiene 900 milímetros. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de un cuerpo geométrico, ya tiene forma, volumen, espacio. Entonces esto es un cuerpo geométrico. Y tiene tres dimensiones, por lo tanto podríamos hablar de tridimensional. ¿Ya? Y acá podríamos hablar de lo que es la figura, como tiene dos dimensiones, podríamos hablar de bidimensional. Bidimensional. Y si nos vamos a la palabra, al origen de las palabras, estamos hablando de uno, una dimensión. Hacia o hacia acá, da lo mismo, pero es una dimensión. Cuando hablamos de área o superficie, hablamos de una figura geométrica, y una figura geométrica generalmente es plana, ¿ya? Y tiene dos dimensiones, por eso podríamos decir que es bidimensional. Sin embargo, cuando hablamos ya de estos elementos que tengan tres dimensiones, estamos hablando de un cuerpo geométrico. Y por lo tanto podríamos hablar de un cuerpo o dimensiones de tres dimensiones llamado tridimensional. Para graficarle un poquito, un poco la idea, cuando nosotros vamos al cine tradicional, veíamos una película en 2D. Es decir, un largo y un ancho, veíamos una pantalla plana. Hoy día con la tecnología nos pasan unos lentes y vemos en 3D. Si bien es cierto la pantalla sigue siendo en 2D, la tecnología del lente me permite ver el cuerpo, la forma directamente del actor. Entonces ya estamos hablando de largo, ancho y espesor, es decir, vemos el cuerpo. Por eso se le llama el cine tridimensional. ¿Ya? Muy bien. Todo lo que hemos visto aquí, lo que estamos haciendo acá, es solamente un repaso. Ahora nos vamos a ir a los nuevos conceptos que queremos manejar. Vamos a manejar conceptos como, y nos entramos ya directamente a la materia, como el concepto de cubicación. Y en este caso vamos a hablar de cubicación de ¿qué? De materiales. De los más distintos materiales que vamos a empezar a ver. Ya vamos a hacer unos ejemplos, que tenemos cientos de materiales que podemos cubicar. Entonces, ¿qué es lo que es la cubicación? Es el cálculo matemático, es el cálculo matemático es el cálculo matemático para determinar la cantidad de material para construir
una obra. Entonces, ya vamos entendiendo el primer concepto. ¿Qué es lo que es la cubicación de material? Que es nuestro ramo en el fondo, el principal ramo, que necesitamos saber todo esto para entrarnos acá. La cubicación de material es el cálculo matemático para determinar la cantidad de material para construir una obra. En el fondo la pregunta es, oye, ¿y vamos a hacer una puesta de cerámico aquí, en esta zona? Ya, qué rico, ya, tenemos la plata, sí, tenemos la plata. Ya, pero ¿y cuánto cerámico compramos? ¿Cuánto becrón? ¿Cuánto fragüe? Esas preguntas que nacen, que surgen por lógica, porque necesitamos saber la cantidad de materiales, lo resuelve entonces la cubicación de materiales. Hasta ahí no hay problema, pues yo puedo sacar matemáticamente la cantidad de materiales que van a entrar en un determinado recinto. Pero la tarea no queda ahí. Una vez que tengamos la cantidad de materiales resueltos, es decir, necesitamos 50 cajas de cerámica, necesitamos 20 sacos de becrón, necesitamos 5 kilos de fragüe y otros elementos más, no hay problema, ya tengo la cantidad de materiales, ya la saqué. La pregunta que viene a continuación es, entonces, ¿cuánto me cuesta todo eso? Y desde la cubicación entonces nos pasamos a la cotización de materiales. Otro término. Cotización de materiales. Entonces nos vamos a quedar con una palabra. Nos vamos a quedar con una palabra y la vamos a subrayar. ¿Qué es lo que es la ubicación de materiales? Es determinar la cantidad de materiales. Vean ahí. Ahí ya tenemos ya un concepto más reducido. La ubicación que me permite a mí determinar la cantidad de materiales. Ahora, ¿qué me establece la cotización de materiales? Es establecer los costos unitarios y totales, y en paréntesis le voy a poner un término que es interesante, totales y globales del material a comprar. ¿Vale? Entonces, vean cómo ya vamos entendiendo las cosas con su claridad. Cuando hablamos de cubicación, determinar la cantidad de materiales para construir una obra. Sin embargo, cuando hablamos de cotización de materiales, vamos a establecer los costos, ya sean unitarios y totales o globales, de los materiales. Entonces vamos a subrayar aquí algo que es importante. Los costos unitarios, totales y o globales. Claro, porque por ejemplo, necesito comprar 50 cajas de cerámica. Claro, la caja de cerámica cuesta, por decir una cantidad, yo estoy inventando ahora, 10.000 pesos. Ese costo de la caja es un valor unitario. Una caja vale 10.000 pesos, pero tenemos que comprar 50 cajas. 50 cajas por 10.000, si ponemos serían 5, si no me equivoco serían 500.000. Vamos a comprobarlo si es que no estoy en un error. Vamos a ver, aquí mismo tenemos calculadora, tenemos de todo tipo de cosas. Entonces, oye, no hay problema en usar la calculadora, para eso está 50 por 10.000. Estaríamos hablando de, exacto, 500.000 pesos. Ahí lo comprobamos. No hay problema en usar la tecnología. Aquí lo que es importante dentro del proceso de aprendizaje es cómo se llega a hacer eso. La tecnología está a nuestro servicio, así que no hay problema en utilizarla. La vamos a dejar aquí a manito, ¿verdad? Solamente para comprobar si los resultados que yo tengo mentalmente están de acuerdo con la tecnología que me permite a mí determinar con seguridad que así es. Vean entonces, estamos en la cotización de materiales. ¿Pero me faltará algo? Sí, ya tenemos la cantidad de materiales que podemos ir a comprar a una de estas tiendas comerciales, que no las voy a repetir porque van a pensar de que yo estoy promoviendo alguna tienda comercial. No. Cualquier tienda comercial de estas que existen que venden materiales de construcción.
Por lo tanto, estaríamos hablando de cubicación de materiales, es determinar la cantidad de materiales que entran en una determinada obra. Por el ejemplo, el cerámico. Después tenemos la cotización de materiales, la cotización de materiales que establece los costos unitarios totales o globales de ello. En este caso, en el ejemplo de la cerámica, por comprar las 50 cajas de cerámica, me salía a mí 500.000 pesos. La construcción es cara, tiene sus valores altos. Y nos quedaría un concepto nuevamente que es, ya tenemos la cotización de material, la cubicación de materiales, la cotización del material, y ahora nos falta algo importante. Pregunto, ¿qué nos estará faltando? Muy bien, la mano de obra. Alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que hacer el trabajo y al hacer el trabajo alguien tiene que cobrar por ello. Entonces vamos a ver la cotización de mano de obra. Mano de obra. Entonces, ¿qué es lo que es la cotización de mano de obra? Es establecer los costos que me van a cobrar por la instalación de ese material. Entonces, establecer los costos. Obviamente, cuando estoy hablando de costos, le voy a poner un apellido en todo caso para que quede más claro. Estoy hablando de los costos económicos, ¿ya? Y aunque parece lógico, los vamos a trabajar con esa lógica. Costos económicos. Los costos económicos a ver cómo lo podríamos definir. Establecer los costos económicos de la instalación. Vamos a poner en paréntesis lo que cobra, aquí abajo, lo que cobra el maestro. ¿Ya? Extraordinario. Mira, vamos, no sé si me acuerdo en la tercera o cuarta clase, ya vimos qué es lo que eran las unidades lineales, el metro, el centímetro, el milímetro, ¿ya? Ya vimos también su forma de convertirla, es decir, no puedo trabajar con unidades de medidas distintas, entonces tengo que transformar la una o la otra a la una y establecer una única unidad de medida. Tenemos las unidades lineales, las unidades de áreas o figuras geométricas, tenemos la volumen o cuerpo geométrico, unidireccional, bidimensional, tridimensional, que tiene una dimensión, que tiene dos dimensiones y que tiene tres dimensiones. ¿Ya? Muy bien. Con todos estos conceptos claros, entonces podemos pasar ahora a lo que es la definición conceptual de lo que es la cubicación de materiales, y lo vuelvo a repetir, es el cálculo matemático de o para determinar la cantidad de materiales para construir una obra. Estoy dándole énfasis a la parte que nos compete, nos interesa. ¿Qué es lo que es la cotización de materiales? Establecer los costos unitarios y totales o globales del material a comprar. Y finalmente tenemos la cotización de mano de obra. ¿Qué es lo que es eso? Establecer los costos económicos de la instalación, es decir, lo que nos va a cobrar el maestro en hacer la obra. ¿Ya? Y aquí vamos a poner, destacar algo que es importante, dice establecer los costos económicos de la instalación. Acá arriba, fíjense que en la primera parte, lo que tiene que ver con la ubicación de materiales, lo que tiene que ver con la ubicación, no me interesan los costos. No habla de dinero. Aquí habla de cantidad. Es establecer matemáticamente y determinar la cantidad de materiales. Ahí no tiene nada que ver con precio. Es cuánta cerámica necesito, cuántas placas necesito, cuánto zinc necesito, cuánto, etcétera. Sin embargo, en lo que tiene que ver la cotización de materiales, ahí aparecen los costos. Ahí aparecen los costos y estos costos son económicos. Económicos. ¿Ya? Es decir, ¿cuánta platita hay que desembolsar?
¿Ya? Y finalmente, cotización de mano de obra. ¿Cuánto me va a cobrar el maestro? Ahora, antes de seguir con esta información, vamos a hacer una detención. Antes de comprar el material, tenemos que fijarnos, y eso es parte de la labor técnica, y tener que hacer un análisis de qué tienda me ofrece varias cosas primero. Y lo vamos a anotar acá. 1. Calidad de material. Lo primero que tengo que fijarme es en la calidad del material que me están ofreciendo. Claro, si el material es malo, obviamente puede que sea barato. Pero ¿en qué me puede perjudicar eso? Que al momento de estar construyendo la obra, mi obra se debilite. Entonces tengo que tener ojo en eso. No solamente debo llevarme por el precio, hasta económico lo llevo. Tengo que fijarme en la calidad del material. Muy bien. Segundo, en el costo del material. Si bien es cierto, es importante establecer que el costo del material, ojalá que sea el más bajo posible. Yo aquí voy a hacer un paréntesis y voy a decirle algo que es súper honesto. La calidad y la buena calidad del material, nos guste o no nos guste, tiene que ser pagada al precio que me lo pide el mercado. ¿Por qué? Porque con eso yo me aseguro de que mi nueva construcción, dada la calidad del material, aunque tenga un costo un poco más elevado, me va a dar la seguridad que no va a tener problemas estructurales, es decir, que no se va a caer, que no se va a romper. Entonces, ahí yo tengo que establecer un equilibrio y tengo que estudiar además cuáles son el mejor material y el peor material. Y lo normal que podríamos hacer, y lo que deberíamos hacer en toda la vida, es buscar el equilibrio. Entonces, un término medio del material estaría dentro de lo razonable. No busquemos siempre lo más barato, ¿eh? Porque lo más barato a veces al final nos va a terminar costando muy caro. ¿Ya? Entonces, ahí también hay una tarea importante en establecer entre un precio máximo y un precio muy bajo y establecer si es que en realidad cumple con las características técnicas de resistencia, de estética, de una serie de otros elementos para pagar el precio justo. No necesariamente el precio más bajo me va a hacer ganar dinero, voy a terminar una obra más barata, pero no me asegura que en el tiempo esa obra se mantenga. Y cuidado, que los constructores, los verdaderos constructores serios, debemos dar garantías de nuestro trabajo. Por lo tanto, pasado el tiempo, eso se derrumba, se cae, hay leyes en Chile que protegen a las personas que tienen estos contratos y por lo tanto debemos responder técnicamente y legalmente ante nuestros mandantes. Mandantes, otro término, mandantes. Mandantes. ¿Quiénes son los mandantes? Las personas que nos contratan o que nos mandan, en el fondo, mandan a construir. ¿Ya? Esos son los mandantes. Se usa así el técnico, en términos técnicos. El mandante, el que nos manda a construir. ¿Ya? Por lo tanto, muchachos, ahí teníamos unos paréntesis que tenemos que fijarnos en la calidad del material, en los costos del material. ¿Ya? Y también una cosa que es importante, muy importante, el estado del material. ¿Qué quiero decir con el estado del material? Uno va a estas tiendas comerciales y dice, necesito 20 maderos. Y va, uno saca 20 maderos. Pero ¿estarán derechos? ¿Estarán pandeados? ¿Estarán torcidos? No, 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 no. Yo tengo el derecho como consumidor de elegir el material que yo necesito y que cumpla con ciertas características técnicas para el trabajo que voy a realizar. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, y esto al margen de la situación, pero sirve para el ejemplo, cuando uno va a la feria y las personas dicen, no, ¿sabe qué? Aquí no se elige, aquí yo te los doy. Entonces, ¿qué es lo que hace uno como cliente? Le dice al tipo de la feria, muchas gracias, me retiro, no compro aquí. Claro, es un derecho del consumidor poder elegir. Usando el ejemplo de la feria, siempre
van a la parte de atrás y sacan las manzanas podridas, picadas, golpeadas, qué sé yo. Cuando uno llega a la casa ve todo deshecho, de mala clase, qué sé yo. Y muchas veces hay que botar la mercadería. No es justo. Derecho del consumidor. Nos pasamos a otro ramo, pero está bien. Derecho del consumidor a elegir lo que está comprando, a supervisar que las condiciones de mi compra sean las más adecuadas. Por lo tanto, en el material de construcción, con mayor razón tengo que hacerlo porque los costos son más elevados. Imagínense perder 3, 4 cajas de cerámica porque están picadas, etc. O la madera toda torcida y después no hay cómo construir. Es un derecho. Y por eso las grandes tiendas hoy día dejan todo el material a disposición. Usted puede tomarlo, si tiene cinta le pide que la corten y usted empieza a mirar madero por madero, placa por placa, y usted sería la que determina que está mejor. Es un derecho del consumidor. ¿Ya? Palabra nueva entonces, ¿qué es lo que es el mandante? Es la persona que nos contrata, es la persona que nos manda a construir una determinada obra. Muy, muy bien. Creo que para el día de hoy, para ver lo que son los conceptos y el resumen, lo vamos a establecer nuevamente porque la repetición, insisto, es la madre de la retención. Y con este concepto y con estos conceptos que ya hemos visto, vamos a pasar a la siguiente clase ya directamente a hacer ejercicios de cubicación. ¿Ya? Pero, repitiendo, hemos visto las unidades lineales que tienen una única dirección, ya sea para allá o ya sea para acá, pero es una dirección, es una línea normalmente, y se llama unidimensional, de una dimensión. Tenemos el área que tiene dos dimensiones y que se llama área o superficie, y esa es conocida como figura geométrica, ¿ya? Y podríamos decir que es bidireccional. Ahí estamos hablando de lenguaje, el concepto de algunas palabras de lenguaje. Bidimensional. Dos significa dos dimensiones, y uni, de uno. Y también tenemos la tridimensional, que tiene tres dimensiones, largo, ancho y espesor. Y tiene la palabra tri, de tres. Triángulo, tres ángulos. Trípode, tres puntos de apoyo. Y así podríamos seguir entendiendo el concepto de la descomposición de la palabra. Nos pasamos al lenguaje, interesante, pero para que entender el origen de las palabras. ¿Hasta aquí está bien? No puedo trabajar en unidades distintas, metros con centímetros. No, estoy obligado a traspasar o a transformar o a convertir una de las unidades a la otra. Muy bien, y hoy día lo que hemos visto de estos conceptos de cubicación de materiales es el cálculo matemático para determinar la cantidad de materiales para construir una obra. Cotización de materiales. Ya teniendo la cubicación, ahora vamos a establecer la cotización de materiales, que es establecer los costos económicos de los materiales en términos unitarios, cuánto vale uno, y en términos de globales. Por ejemplo, si voy a comprar 80 maderos, un madero me vale 1000. Ya tengo el valor unitario. Entonces son 80 maderos, 1000 por 80 son 80.000 maderos. ¿Verdad? 80.000, perdón, precio, valor de todos esos maderos en conjunto. ¿Ya? Y ahora viene la cotización de mano de obra, que es establecer los costos económicos de instalación. En otras palabras, cuánto me va a cobrar el maestro, el contratista, la empresa que me va a venir a hacer el trabajo. Ahora, cuando vamos a elegir el material, lo vamos a comprar, tenemos que fijarnos en algunas cosas. Primero, en la calidad del material. Si es de baja calidad, si es de buena calidad. No me estoy refiriendo al estado del material, en la calidad. En la calidad. Por ejemplo, para ser sincero, un producto chino comparado con un producto alemán. ¿Será la misma calidad? No. La calidad europea y los estándares de calidad europea son superiores a los chinos. Los chinos producen en masa atómica, con plástico y lo que sea. Los alemanes hacen cosas
duren para siempre. No estoy apoyando a ningún país, por favor, eso es solamente un ejemplo. ¿Ya? Muy bien. La calidad del material tiene que ver con cómo está construido, cuáles son sus técnicas de construcción, cuáles son sus resistencias. A esas cosas me refiero con calidad de material. Después tenemos que ver los costos de los materiales. Y aquí los costos de los materiales siempre están asociados a una buena marca o a un buen trabajo realizado con ese material. También me tengo que fijar cuál es el costo. Yo ahí invitaría a buscar el costo medio, que está entre lo mejor y lo no tan peor. El costo medio. Hay materiales que son malos, que son de calidad media y de mucha calidad. Eso va a depender del proyecto y de la cantidad de dinero que se tenga para ese proyecto. Pero yo elijo el término medio. Y por último, el estado del material. Insisto, las empresas hoy día nos permiten elegir estas grandes tiendas el material que yo llevo. No, ellos ya no nos los pasan, sino que usted saque su material, usted elíjalo, véalo, evalúelo, tómelo, llévelo a la caja y lo paga. Bajo ese concepto, entonces, tenemos que elegir el material. Para el día de hoy, lo que hemos hecho entonces es volver a recordar que estas tres unidades o estos tres principios son los que vamos a usar para cotizar, cubicar materiales y mano de obra. Por eso hoy día era importante que quedara claro esto, todo este material que está aquí. Entonces, lo vamos a aplicar muy luego ahora ya en ejercicios prácticos. ¿Ya? Hoy día era el concepto, así que luego vienen las preguntas que me tienen que responder y ya la próxima clase nos tiramos directamente al ramo de cubicación de materiales, donde va a ser bastante entretenido en aplicar todo lo que está en mi espalda y las otras tres clases que hemos aprendido. Enseguida vamos a hacer las preguntas. Muy bien, muchachos, después de haber dado estas explicaciones de lo que es la cotización, la cubicación y haber analizado un poquito la materia que vimos anteriormente, vamos a hacer un par de preguntas lógicamente. Primera pregunta dice, defina con sus propias palabras A. Cubicación de materiales. B. Cotización de materiales. C. Cotización de mano de obra. 2. ¿Qué es un mandante? 3. ¿Qué criterio debo manejar al elegir y comprar un material para mi obra? 4. Explique completamente qué entiende por una medida